Estuve revisando precisamente el pronunciamiento que su cartera ha hecho a través suyo, señora presidenta, señor ministro Torne. Usted dice: la libertad que los gobiernos subnacionales pueden reasignar su presupuesto es solo una facultad de economía. El ministro Torne dice que la negociación aún no está cerrada y espera llegar a un buen puerto, como en el tema del IGB justo. Y nosotros en la sesión pasada del Pleno, señor ministro, no sé qué lo hace tan feliz y por qué sonríe tanto, pero me alegra que así sea, hemos derogado el artículo 12 de la ley 3037-2. Esta derogatoria, y me agrada mucho que estemos de buen genio y bien aspectados, porque ayer la sesión de educación fue mucho más compleja. Fíjese usted, señor ministro, yo soy presidenta de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Locales y Regionales. A diario recibimos alcaldes, gobernadores regionales. Acabo de estar en Pasos Perdidos con la congresista Schaffer y los alcaldes de Piura, Tumbes y Lambayeque. Estos alcaldes, como otros del sur del país, dicen que la transferencia de recursos no solamente es inoportuna, sino es inequitativa. Revisaba la Constitución Política del Estado, tantas veces acotada en este fuero, y lo que dice es que el país, además de ser unitario, es un país descentralizado, señor ministro. ¿Por qué tenemos que esperar la buena fe del Ejecutivo y de su cartera para esperar que se le transfiera a los gobiernos subnacionales presupuestos? Más aún si conocemos que los gobiernos locales, regionales y las diferentes tipologías que existen no tienen capacidad de ejecución de gasto. Y esa capacidad pasa porque no tenemos científicos como existen en el MEF, porque un alcalde gana 1.300 soles, 2.500 soles. Un regidor tiene como dieta 400 soles. O sea, nuestras capacidades operativas en recursos humanos ya son malas. En la realidad es eso. Y encima el MEF quiere rehuir, postergar, omitir un mandato constitucional que le dice al gobierno nacional: oye, tú tienes que transferir a los gobiernos regionales presupuestos para que estos, de acuerdo a sus autonomías financieras, puedan ejercer sus presupuestos y generar progreso, desarrollo, bienestar. Es decir, colegas congresistas, tenemos un gobierno nacional totalmente limacentrista, totalmente concentrador, pero sí en las facultades que se nos planteó. Ustedes lo que querían hacer era desconcentrar Proinversión. ¿Y qué era Proinversión? Era la suma de carencias, donde los expedientes estaban analizando, señor ministro, 8 años, 10 años. Sigamos sonriendo. Esta es la situación, señor ministro, del país. Y cuando nosotros hemos planteado, y digo nosotros, es la Comisión de Presupuesto que ha salido en sesiones descentralizadas y he escuchado a los alcaldes y a los gobernadores regionales que decían: ese artículo 12 no nos permite administrar recursos que ya fueron transferidos a nosotros. Entonces, ¿a qué obedece el artículo 12? No es que nadie se haya emocionado en un día de ejercicios o equitación. No, nosotros hemos caminado y hemos recorrido el país, y quiero saludar este esfuerzo de la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Y lo mismo hemos hecho en descentralización. Entonces, señor ministro, con todo el respeto a través suyo, señora presidenta, hay que escuchar. Es una falta de respeto lo que usted hace. Es una falta de respeto de lo que usted hace. Usted tiene que escuchar a los alcaldes, tiene que escuchar a los gobernadores regionales, tiene que escuchar a nosotros los congresistas, señor ministro. Yo nunca he sido grosera con ninguno de los ministros, y lo mínimo que yo merezco, porque soy elegida por elección popular, es una cuota de respeto. Se necesita descentralizar, desarrollar capacidades, fortalecer capacidades. Se necesita mirar el país más allá de un escritorio. Se necesita recorrer el país más de una sesión de ejercicios en el patio de gobierno. Se hace ejercicios recorriendo los distritos y las provincias. Esta comisión ha sesionado fuera. Yo lo hago permanentemente, señor ministro. Y con todo el respeto le digo, ojalá que el Ejecutivo Nacional no observe una norma que es absolutamente descentralista,
que es absolutamente equitativa y que le da a los peruanos la condición de igualdad, más allá de un criterio de territorialidad. No importa dónde hayamos nacido para tener autonomías económicas. Gracias, señora presidenta. Y le doy una interrupción a la congresista Schaeffer. Gracias, presidenta. A través de usted al señor ministro. Sumarme a lo manifestado por la congresista Alejandra Aramayo, ¿no? Y decirle cuáles son sus parámetros para poder tomar esas decisiones de incrementar presupuestos. Definitivamente existe la necesidad. Ayer hemos tenido al ministro de Educación acá en la Comisión de Presupuesto y es el ministerio que lamentablemente tiene la peor ejecución de todos los ministerios, de acuerdo a la página que usted maneja, o usted no maneja esa información. O sea, hay un incremento para el Ministerio de Educación, sí, que lo necesita, pero hay una incapacidad en el ministerio en poder ejecutar esos recursos que le da. Y los alcaldes que sí tienen esa capacidad de poder ejecutar, les recorta y les recorta. Tenemos un PIE inicial para el 2017 de las transferencias del Foncomún, que son variables tomadas en un censo de casi hace 10 años, del 2007, y que cada día tenemos peores transferencias a esos municipios. O sea, encima, bueno, gracias a la transferencia que le ha hecho al Ministerio de Salud, que realmente necesita recursos y capacidades, la salud pública está en crisis, peor en mi región Piura, le ha transferido 209 millones, ha podido tener ese 61% de ejecución, el peor ministerio en su ejecución, cuando, como dice la congresista Aramayo, vayan, caminen, vean los colegios que se caen a pedazos si es que hay colegio. Si es que hay colegios, porque hay colegios que están en estera, señor ministro. Y él devuelve, o sea, le presta plata a otro ministerio, bueno, que sí necesita salud. Pero mire esa ejecución. Y usted le está dando más presupuesto. Gracias, congresista Alejandra Aramayo. Gracias, Aramayo, para que continúe. He concluido, señora presidenta. El ministro ha pedido el uso de la palabra, ministro. Bueno, muchísimas gracias. De ninguna manera yo no le he faltado el respeto por su intermedio a la congresista Aramayo. Yo quisiera hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, cuando nosotros hemos llegado al gobierno, lo primero que hicimos, y lo estamos refrendando acá, es que estamos eliminando el artículo 12. Somos un gobierno que ha tenido la iniciativa de eliminar el artículo 12 precisamente para asegurarnos de que la descentralización sea una realidad, no una ficción. En segundo lugar, movimos las transferencias a marzo. Mucho me hubiese gustado que esas transferencias sean el 1 de enero. Sin embargo, obviamente que hay un ejercicio de inversiones, que las inversiones obviamente tenemos que asegurarnos como una unidad, es decir, gobiernos regionales, locales y el gobierno central, de que el dinero de los contribuyentes sea gastado de la mejor manera. Lo que estamos hablando acá no es de descentralización o centralización. El dinero dentro del presupuesto ya está asignado. Como les dije, desde un principio, 50% de las inversiones se realizan a niveles locales y regionales. Y ojalá pudiésemos aumentar aún más esos recursos que tienen hoy día las regiones. Yo en lo personal, y ustedes pueden revisar las entradas y salidas del MEF, yo me reúno diariamente con gobernadores regionales, con alcaldes, con congresistas, y muchos, y la mayoría, vienen por temas regionales. Y le digo con toda sinceridad, por su intermedio, presidenta congresista Aramayo, estamos totalmente comprometidos para que la descentralización sea un hecho, para que los gobiernos regionales tengan sus propias bases de recursos, para que tengan decisión sobre sus gastos. Estamos por promulgar un nuevo sistema de inversión pública en la cual son los gobiernos regionales los que les dan viabilidad a sus proyectos. Lo único que nosotros vamos a decidir es la asignación presupuestal. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos comprometidos. De lo que estamos hablando acá es de que si es que algún sector
por alguna razón que es totalmente fuera de mi control, no pudiese transferir el dinero a sus regiones, de que nosotros tengamos un instrumental para poder hacerlo inmediatamente. Y si es que hubiesen proyectos que por alguna razón no están caminando bien, que ese dinero se pueda reasignar a otros proyectos. Eso es de lo único que estamos hablando en el artículo 13 y el 14. Porque mi compromiso, y se los digo nuevamente, se lo he dicho varias veces en esta comisión, es de que todos los recursos, en su mayoría, sean transferidos antes del 31 de marzo, y créanme, desde el MEF estamos trabajando para que eso sea realidad. Pero lo que no queremos es precisamente afectar a las regiones, porque si algún sector, algún ministerio dejase de transferir, nosotros quisiéramos tener la capacidad para inmediatamente hacer la transferencia. Nosotros siempre vamos a responder por nuestros actos ante esta comisión. Y siempre lo hemos hecho, y creo que soy uno de los ministros que más veces ha estado en este Congreso, ¿no? Entonces, en ese sentido yo les pido, ayúdennos precisamente a dinamizar y a flexibilizar el sistema de transferencias a las regiones y beneficiar a todas las regiones y las municipalidades. Eso es lo que nosotros más queremos. Ha pedido una interrupción al señor ministro, sin interés de llegar a debate, solo precisar algo. Sin llegar al debate congresista Aramayo Para terminar mi intervención, le agradezco la interrupción, señora Presidenta. El día de ayer en el diario La República dice: el MEF advierte que el proyecto 449-2016 CR, que deroga el artículo 12 de la Ley de Presupuesto 2016 y que fue aprobado ayer por el Pleno del Congreso de la República, podría tener una implicancia fundamental en el respeto al marco constitucional y el manejo de la economía del país. Asimismo, señala que con esta aprobación el Congreso vulnera el artículo 76 de su propio reglamento, el cual precisa que la iniciativa para el proyecto de ley en materia presupuestal corresponde exclusivamente al Ejecutivo. Dice el ministro Torne de manera literal: el diseño de la Constitución Política del 93 en materia de iniciativa legislativa presupuestal ha sido un pilar central de la estabilidad económica del Perú en los últimos 20 años. Si se quiebra, se corre el grave riesgo de retroceder en todo lo avanzado en términos económicos. Hay que decirle a través suyo, señora Presidenta, al ministro de Economía y Finanzas, de que esta estabilidad significa que muchos peruanos no tengan bienestar, que no tengan desarrollo, que no tengan servicios. La modificación de este artículo 12 finalmente corresponde a una necesidad social, que es lo que está atendiendo el Congreso de la República. Le agradezco la interrupción, señor ministro. Gracias, congresista. Sí, respecto a eso, una aclaración. Efectivamente, es el Congreso de la República quien derogó el artículo 12 con los votos de todas las bancadas, menos la del señor PPK. Y efectivamente, como lo ha dicho la congresista Aramayo, ha leído, no lo voy a repetir, las palabras del señor ministro, pero además al día siguiente sacaron un comunicado de prensa diciendo que era inconstitucional. Por lo que hay que manifestar ahora que me alegro que el ministro haya cambiado de opinión y reconozca el trabajo del Congreso y la intención que tuvo este Congreso para poder aprobar ese proyecto. Me alegro mucho que lo reconozca ahora. Tiene la palabra el congresista Tucto. Le pide una interrupción la congresista Cuadros y una interrupción la congresista Beteta. ¿Se las otorga? Por favor. Sí, Presidenta, era en ese mismo sentido que fue el Congreso a pedido de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que se retiró el artículo 12. No hubiera sido lo ideal, claro, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas. Repitiendo, entendemos que este es un presupuesto heredado, sin indicadores, sin planificación, sin objetivos claros. Para el Congreso también así está siendo tomado. Sin embargo, esperamos que en lo sucesivo tenga mayor planificación y realmente podamos mejorar las brechas de pobreza que tiene el país. Gracias. Congresista Beteta. Gracias, Presidente. Gracias, colega Tucto. Sí, solamente lo que queda claro, y es evidente, ¿no? Y hoy podemos comprobar que hay una descoordinación
con la bancada de gobierno, porque justamente fue en esta comisión de presupuesto que con la presencia de la vicepresidenta, la señora Arauz, congresista Violeta, se opusieron a que el Congreso tenía que derogar el artículo 12. Y una muestra de ello fue que en el Parlamento, de la misma manera, su vocero y otros colegas congresistas oficialistas señalaron que era una norma inconstitucional. Nos dijeron que nosotros estamos haciendo un abuso de la mayoría y ciertos ataques que nos hicieron. Pero es importante, y eso demuestra humildad, el reconocer, ¿no? Y yo en ese sentido recojo lo que usted ha señalado, ministro. Qué bueno que está también en el mismo camino y la misma visión que tenemos aquí en el Parlamento de ayudar a los procesos de descentralización, ayudar a que los gobiernos regionales y municipales puedan gozar a plenitud la autonomía que les señala la Constitución. Simplemente había pues una burocracia en el MEF que no se les permitía. Entonces creo eso es importante y ser humildes en reconocer que no fue el Ejecutivo quien derogó esta norma, fue el Parlamento, y eso está totalmente claro, y que hayan tenido esa visión en el mismo sentido, pero lamentablemente su bancada se opuso. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Tucto. Sí, presidente, muchas gracias. Voy a ceder la interrupción al amigo Violeta, por favor. Son 2 interrupciones, luego le toca al congresista Bocángel, que estoy segura le dará su interrupción. Ya, muy amable, presidente, voy a ser concreto, no voy a entrar en generalidades. Respecto al artículo 12, presidenta, felicito la disposición del señor ministro digamos, al aceptar que este artículo pueda ser rebatido acá y escuchar a los señores congresistas, ¿no? Puesto que la comparación que yo quería hacer es que en el artículo 12 que prohíbe a las instituciones en estas fechas hacer las modificaciones presupuestarias, ¿no? Sin embargo, las instituciones como municipalidades y gobiernos regionales solicitan mediante una carta al MEF con una nota modificatoria, y estos son respondidos con una carta. Ni siquiera son aprobadas las modificaciones con un decreto supremo, ¿no? Ni siquiera con una resolución directoral, solamente con una carta. Entonces es muy válido y pertinente pues este alcance que hace el Congreso. Sin embargo, presidenta, respecto al artículo 13, ¿no?, de que se autoriza a los pliegos presupuestarios de los ministerios a transferir los presupuestos a los diversos gobiernos locales y regionales, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en que el Ejecutivo es el que gobierna, ¿no? O sea, hay que reconocer eso. El Congreso, o como congresistas, tenemos la labor de fiscalización, cómo se hace el gasto público en el Estado, y el Congreso en su conjunto ejerce pues el control político a razón de equilibrar el poder, equilibrar pues digamos ciertos excesos que podrían haber, a nuestro parecer, en el gobierno. Lo que yo pediría, señora presidenta, es, en todo caso, en este artículo 13, el 13.1 y 13.2, ligado a la transferencia de los recursos, en el sentido que nosotros también desde la bancada del Frente Amplio estamos buscando la verdadera descentralización de recursos, y a la vez hemos planteado en reiteradas ocasiones al ministro, señora presidenta, que se empiece ya a implementar la diversificación productiva, ¿no? Esa es una visión de país distinta a la que tenemos nosotros del gobierno. Sin embargo, señora presidenta, solicitaría por intermedio de usted al señor ministro que nos aclare, o en todo caso que nos haga una diferencia de este artículo 13, ¿en qué se diferencia del artículo 13 de la ley del 2016 y de esta ley? ¿Cuáles son las ventajas y cuál es el sentido de pertenencia, ¿no?, en que esto va a garantizar un gasto público adecuado, de calidad y eficiente? Muy amable, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Bocángel. Le pide una interrupción al congresista Violeta. Ya no. Adelante, congresista Bocángel. Muy buenas tardes, señora presidenta. A través de usted, saludar a la presencia del ministro, a sus funcionarios. Escuchando la exposición de todos nuestros colegas congresistas, estoy de acuerdo en parte, ¿no?, que sea ley, pero pienso que debe ser considerado ley y excepcionalmente tiene que haber decretos supremos, y estas pueden ser sustentadas a través de razones técnicas debidamente fundamentadas. O sea, ¿en qué sentido? Bueno, quizás acá hay muchas personas que han gerenciado instituciones públicas y que muchas veces por decretos supremos han obtenido cosas de emergencia, ¿no? Yo la he vivido,
y creo que el sesgo al 100% ley quizás podría traernos también muchas veces alguna demora, porque llevar un caso a un pleno se podría convertir quizás en algo muy generalizado, que quizás hay algo de emergencia que se pueda dar, ¿no? Y esto, como se dice, explicado por razones técnicas debidamente fundamentadas. O sea, excepcionalmente deben haber también decretos supremos. Es el parecer de mi persona frente a este articulado 13.1. Por ejemplo, hace más de 50 años, y yo siempre toco mi región, hace más de 50 años, Tingo María está a punto de desaparecer si hay un fenómeno del Niño o hay un invierno, como dice, muy fuerte, y Tingo María podría desaparecer por esa defensa ribereña que va del afilador hasta el puente Corpac. 50 millones es lo que realmente es esto. Y vamos a esperar, porque yo he hecho llegar este pedido de que eso debe trabajarse a través del gobierno regional o el gobierno nacional o el gobierno local, pero van a haber formas que en algún lugar del país o la región, quizás hay cosas que van a tenerse que tomar a través excepcionalmente por razones, en este caso, excepcionales. La propuesta que hago es que sea mediante ley, como mencionan los colegas, y excepcionalmente por decreto supremo. Eso es todo, Presidenta. Totalmente de acuerdo, congresista. Dentro de la ley hay varias excepciones. Esta es la norma central, general, y dentro de la misma ley hay excepciones para desastres naturales, para emergencias, ciertas excepciones que están en la misma ley, porque de lo que se trata, congresista, es de facilitar, no trabar. Entendemos que hay excepciones, pero lo que no se puede hacer es ir en contra de la Constitución al permitir que la ley de presupuesto se apruebe y al día siguiente sea otra ley de presupuesto por las transferencias con decreto. En ese sentido, tiene la palabra el congresista Lizana. Muchas gracias, señora presidenta, y por los señores congresistas, y por su intermedio al señor ministro. Hablando del artículo 13, y yo que vengo de ser alcalde de una zona rural del país, y que tengo que ser realista, yo sí estoy de acuerdo con este. Porque no es la única manera, Presidenta, porque la solución no es una ley, no es un decreto para dar transferencia a los alcaldes, sino es la generalidad que existe, por ejemplo, cuando tenemos profesionales no bien pagados, por ejemplo. Profesionales que tienen que irse a la sierra por 3.000 soles, por 2.500, porque el municipio no tiene recursos. Y cuando traes esos tipos de trabajos, traes a presentar a cualquier ministerio, desgraciadamente los expedientes no tienen ni siquiera una validez de nada. Esa es la realidad de este país. Y tiene que pasar por un sinnúmero de revisiones y al final llega más hojas de papel, tiene las observaciones que el propio expediente técnico. Esa es la realidad y de miles de alcaldes en todo el país, especialmente en las zonas rurales. Y tiene que pasar por un proceso de revisión que finalmente, para llegar al destino final, no lo logramos. Por nuestra parte, como congresista, representante de las zonas rurales, los municipios rurales, lo que nos interesa es la transferencia económica, que llegue la solución a nuestros problemas. No de los problemas de 20, 30 o 130 congresistas, la discusión acá por ley o por decreto. Lo que los pueblos quieren es que los soluciones el problema, su escuela, su agua potable. Eso es lo que queremos. Por eso es que yo solicito y agradezco de que ahora se transfieran, por ejemplo, al 30 de marzo. Es un buen avance. Seguramente los alcaldes de este momento van a sufrir porque no tienen saneado sus cosas, porque estuvieron acostumbrados en el anterior gobierno, señora presidenta, solamente a aprobarles sus proyectos con el código SLIP, sin saber ni cómo va a ser el final. Habían oficinas de preinversión que solamente les daban el código, porque acá les pedían un código, y finalmente el expediente les aprobaba por 2 millones y salía 30 millones, 25 millones. Eso era el problema, señora presidenta. Entonces yo estoy seguro que el señor ministro, por su intermedio, señora presidenta, tendrá mecanismos que solucionar. Hay mucho que solucionar, como todos lo hemos comentado en diferentes oportunidades,
Pero en este proyecto de ley de 2017, yo creo que, como ustedes están pidiendo también una corrección, que haya modificaciones, correcto, pero lo que el pueblo quiere ahora es transferencias, recursos, y de la mejor manera. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Olaichea. Gracias, presidenta. Perdón, disculpe, el ministro había pedido la palabra. Ministro, por favor. Yo quisiera nuevamente invocarlos a mantener el artículo 13 y 14. Y les digo las razones. Nosotros nos hemos comprometido a transferir todos los recursos del presupuesto a más tardar el 31 de marzo. Y como dije hace unos minutos, nos gustaría que en el presupuesto del 2018 adelantemos esa fecha. Y ojalá pudiese ser en enero, ¿no? Sin embargo, si es que se derogasen o si es que se quitasen estos dos artículos, lo que sucedería es que nosotros tendríamos que venir a esta comisión a pasar todas las transferencias que hicimos de aquí a marzo. Con lo cual, si ustedes se ponen a pensar, serían más de 1.200 proyectos que nosotros tendríamos que transferir por intermedio del Congreso. Eso simplemente lo que haría, y nuevamente los invoco, es que perjudicaría a las regiones y a los municipios, porque el dinero no les llegaría a tiempo. Nuevamente, para mí y para nosotros, estos artículos son artículos transitorios, que ojalá no los tengamos que utilizar en el presupuesto del 2018. Es más, nosotros en nuestras discusiones internas hemos hasta decidido plantear tener presupuestos bianuales para de esa manera darle mayor predictibilidad a las regiones de los recursos que ellos estarían utilizando. Como ustedes saben, muchas regiones no logran ejecutar sus proyectos en el periodo presupuestal. Precisamente para permitirles mayor tiempo en la ejecución de sus proyectos, nosotros hemos pensado en presentar una ley que sería una ley constitucional para darles mayor amplitud y que tengan presupuestos bianuales y de esa manera ellos puedan manejar mejor sus recursos. Pero les vuelvo a aclarar, si estos dos artículos no existiesen, eso generaría un gran problema en las transferencias que nosotros tenemos que hacer de aquí a marzo. Recuerden que nosotros estamos probando, el gobierno anterior, mucho se ha dicho, el gobierno anterior hacía las transferencias en junio y ustedes han sido conscientes de que esas transferencias no se llegaban a hacer y por eso hemos tenido que solicitarles el apoyo de ustedes en la ley 360. Les vuelvo a pedir, esto es algo transitorio, algo que nosotros queremos hacer precisamente para beneficiar a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Sí, señor ministro, una precisión. Ustedes en la ley efectivamente dicen que van a transferir hasta marzo, lo ya asignado que está en la ley de presupuesto con anexos, pero tienen 5.770 millones no asignados. Y ese dinero ni siquiera ustedes mismos saben a quién se los van a transferir. Es por eso de que ustedes ponen efectivamente que lo van a transferir hasta marzo, pero van a transferir hasta marzo lo que está en la ley de presupuesto. Sin embargo, insisto, 5.770 millones, acá está la lista, para poder reasignar. Ahora, ustedes tienen en estos momentos tiempo para reasignar este dinero en este momento a obras para que efectivamente las puedan transferir hasta marzo. Pero si en marzo no saben a quién se la van a mandar, entonces no la van a poder asignar. Ese es el tema, señor ministro. Entonces, aclaremos las cosas puntualmente. Y justamente esta comisión, y los que hemos estado en esta comisión en gobiernos anteriores, sabemos que lamentablemente estas asignaciones por decreto se prestan, señor ministro, a muchas cosas. Y no lo digo por usted, sino al manejo y al criterio de cualquier funcionario
o del propio ministro por razones que no necesariamente es las necesidades de los pueblos. Y eso lo hemos visto, y esta ley, este artículo es justamente la consecuencia de que ahora tengamos los problemas que tenemos. No ha habido un control político que lo indica la Constitución para que justamente el Congreso de la República pueda verificar que esos recursos se reparten de manera equitativa. Porque yo le pregunto a mi colega Lizano, que dice que no se solucionan los problemas de su pueblo, ¿acaso se han solucionado por decreto? Con una ley, el Congreso podrá efectivamente ver que estos recursos se distribuyan por criterios de equidad, por criterios de justicia, y no porque un funcionario de cualquier ministerio determine el futuro de cualquiera de los pueblos, ya sea, le voy a dar la palabra, ministro, ya sea por razones que no sabemos, razones políticas, razones familiares, porque de repente les de la zona, o cualquier otro tipo de razón que no tenga que ver con la equidad y la justicia de los pueblos. Ministro. Presidenta, yo quisiera aclarar. Nosotros efectivamente tenemos 5.700 millones de soles en el presupuesto para proyectos. Todos esos proyectos, absolutamente todos esos proyectos van a ser transferidos antes del 31 de marzo. Y nosotros nos comprometemos acá, y efectivamente cuando nosotros preparamos el presupuesto y lo entregamos al Congreso en agosto, nosotros tuvimos 3 semanas para hacer el presupuesto. O sea, podemos tener ciertas virtudes, pero ciertamente nosotros en 3 semanas no podíamos identificar todo exactamente hasta el último proyecto que nosotros íbamos a realizar. Hoy día yo les puedo decir que efectivamente hemos tenido reuniones con los ministros para exigirles a los ministros que nos den las listas de absolutamente todos los proyectos que se van a hacer dentro de esos 5.700 millones. Y hoy día nosotros tenemos esas listas y con gusto les haremos llegar a la Comisión del Presupuesto las listas para que sean adjuntadas al presupuesto. En segundo lugar, nosotros no somos los que decidimos qué proyectos se priorizan y qué proyectos no se priorizan. Son los sectores, son los gobernadores regionales, son los alcaldes. Dentro de la reforma del sistema de inversiones que ustedes van a ver dentro de 2 semanas, son los sectores los que declaran viabilidad sobre sus propios proyectos. Lo único que nosotros les pedimos es que esos proyectos cierren brechas, y para eso nosotros tenemos un instrumental con toda la data para que ellos puedan saber si cierran o no cierran brechas, pero hoy día en la programación del proyecto se le da acceso al presupuesto, y ellos mismos son los que formulan sus propios proyectos, los que formularán todos sus proyectos y se harán cargo de los proyectos. Yo como ministro de Economía no tengo esa varita mágica para decir qué proyectos se hacen y qué proyectos no se hacen. Esa es una decisión colegiada, ya sea de los gobernadores regionales, de los alcaldes, de los ministros, de una proinversión bastante más técnica. Esa es la responsabilidad, ustedes lo van a ver. Yo me responsabilizo de que todos los proyectos sean proyectos que maximicen hasta el último sol de nuestros contribuyentes. Ese es el cambio que nosotros estamos haciendo. Dennos un espacio para nosotros probarles que efectivamente es un cambio en beneficio de las regiones y las municipalidades. Tiene la palabra el congresista Violeta. Perdón, estaba Blaichea en el uso de la palabra. Por favor, que hable, se le hizo la palabra. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser muy breve. Creo que el ministro ha expresado algo que debería ser como una suerte de consideración de parte del Congreso hacia el Ejecutivo. Primero, la manera como siendo este el primer año de gobierno y estando apenas superados los 100 días de gobierno del nuevo gobierno, efectivamente la formulación del presupuesto arrastra en gran parte lo que viene de compromisos del gobierno anterior. Pero aquí hay un tema que yo creo que es
el centro de la discusión del artículo 13 se refiere a cómo se termina de pagar o cómo se van cumpliendo los compromisos asumidos en los proyectos de inversión pública que ha priorizado los distintos sectores del Ejecutivo, y lo que se plantea solo son dos alternativas bajo esta lógica. O se hace a través de decretos supremos priorizados por el Ejecutivo, o se trae al Congreso para que el Congreso los priorice y apruebe la transferencia de dichos fondos. El argumento principal que se ha puesto es que no debería ser el Ejecutivo porque en el Ejecutivo se presta a corrupción. La pregunta es, y seamos sinceros con eso, ¿qué garantiza que el hecho de que venga al Congreso no va a estar libre de corrupción? Por un lado. Por otro lado, ¿qué garantiza que en el Congreso seamos más rápidos que en el Ejecutivo? Particularmente yo le diría, Presidenta, y a los colegas, particularmente yo creo que ni una fórmula ni la otra es la mejor. Si estuviéramos en el sector privado, cuando uno financia un proyecto o cuando uno aprueba un proyecto, lo lógico es que teniendo una aprobación presupuestal, por ejemplo, vaya a un fideicomiso que lo administra un banco y ante el cumplimiento de cada una de las metas se va pagando. De tal suerte que no depende el pago de que lo apruebe o un Congreso o un directorio o un Ejecutivo, sino el objetivo claro del cumplimiento de una meta frente a lo cual el banco tendría que hacer el depósito. Y eso no pasaría por ningún tipo de aprobación de ningún tipo de funcionario, pero esa fórmula, como muchas otras fórmulas, tendrían que ser estudiadas por el Ejecutivo. Lo que está planteando el ministro, por lo que he escuchado, por lo que entiendo, es que esta fórmula se va a replantear para el siguiente presupuesto. A mí me da gusto haber escuchado, por ejemplo, al congresista Bocángel diciendo que una alternativa podría ser que las dos fórmulas convivan, es decir, que conviva el decreto supremo y excepcionalmente la ley cuando, por ejemplo, se produce un retraso. Si es que el Ejecutivo, al que estamos confiando, que es ejecutivo y en consecuencia más rápido que el legislativo, demora en sus funciones, entonces la función correctiva del Parlamento sería aprobar dicha transferencia con una ley. Y eso ocurriría como una fórmula temporal para esta ley de presupuesto correspondiente al 2017, porque la subsiguiente, según ha dicho el ministro, ya contendría una fórmula distinta que sería analizada y propuesta. En consecuencia, para resumir, lo que quiero precisar es que aquí hay una discusión central sobre cómo se efectúan las transferencias de fondos para ser más ejecutivos, más rápidos en la ejecución presupuestal para los gobiernos locales, sobre proyectos que se supone tienen un marco presupuestal aprobado. Lo que se está pidiendo es que sea a través de un decreto supremo. Lo que deberíamos estudiar es si ese decreto supremo tolera que complementariamente o supletoriamente se pueda trabajar también por una ley. Muchas gracias. Gracias. Sí, decirle a usted y al congresista Bocángel que hay más de 30 excepciones en la norma. Me gustaría que la puedan leer detalladamente. Esta es la ley marco. Hay más de 30 excepciones justamente para que pueda haber el movimiento respectivo. ¿Se las puedo pasar o se las puede señalar? Sí, dentro de la ley, para que culmine. Gracias, Presidenta. Solamente señalar un argumento adicional. La ejecución presupuestal, además, en este caso para las transferencias, está sujeta a la ley de contrataciones, es decir, al cumplimiento de plazos establecidos en la misma ley de contrataciones. ¿Qué pasa si es que la iniciativa, por ejemplo, viene en un paquete para el Parlamento demoramos en la ejecución, sobrepasa el periodo que tenía que efectuarse la transferencia y se ejecuta una penalidad? El Parlamento va a hacerse responsable también de la penalidad en el caso de que demorásemos en la aprobación de una norma. O sea, creo que no hay que confundir la función legislativa con la función ejecutiva. Sí creo que el control político supone equilibrio de poderes, pero creo que no le podemos restar tampoco al Ejecutivo una función que por naturaleza le corresponde. Gracias. Sí, congresista. No, le informo que para hacer contrataciones primero tienen que tener el presupuesto. Nadie hace contrataciones sin presupuesto, o sea que en lo que usted dice no está enmarcado. Pero además este tema es un tema constitucional, como bien lo han leído los congresistas. Tiene la palabra la congresista Glave. Muchas gracias, Presidenta.
Presidenta, luego le doy una interrupción al congresista. Creo que tenemos en este artículo una evidencia de algo que hemos ido señalando a lo largo del debate y que tiene que ver con la inercia presupuestal en el MEF y que tiene que ver con la permanente lógica de asignación presupuestal. El tema de fondo, señora Presidenta, no es si en 3 meses transfiere o no transfiere el Ejecutivo a los gobiernos regionales. Y cuando se les dice que ustedes tienen que definir, Presidenta, a través suyo al ministro, no nos estamos refiriendo al MEF necesariamente, nos estamos refiriendo al gobierno nacional. O sea, tiene que ser el gobierno central quien, a través de los sectores, defina si se hace la transferencia o no se hace la transferencia. Entonces, ¿qué cosa ocurre, señora Presidenta? Ocurre, por ejemplo, que tenemos distintos ministerios, como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Vivienda, que son los 2 ministerios que a lo largo de la historia, señora Presidenta, reciben una gran partida presupuestal que no ejecutan directamente. Y ya lo sabemos, o sea, uno puede ver a lo largo de todo el tiempo. De hecho, el ministro, señora Presidenta, cuando hizo la presentación de esta propuesta originalmente en el Pleno, mostró la inercia de presupuestación y mostró y dijo, siempre se les ha transferido en junio, ahora se les va a transferir en marzo. Nuevamente vuelve la misma discusión. ¿A qué se refiere? A que tiene que haber una transferencia de parte del Gobierno Nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Porque no se termina de asumir, señora Presidenta, 2 problemas de fondo. Uno, ¿cuándo vamos a dar un paso decisivo y agresivo hacia la descentralización fiscal? Para que no sea el gobierno nacional el que tenga que definir si transfiere o no transfiere bajo un criterio del gobierno nacional. Uno tiene una región, Presidenta, donde tiene, además, por ley, ya la competencia para infraestructura. Ojo, porque en el caso de educación, por ejemplo, la competencia para inversión en infraestructura es claramente de los gobiernos subnacionales. El gobierno nacional, en teoría, debe complementar, apoyar la ejecución de los proyectos, pero en teoría, la ejecución de infraestructura es ya una competencia transferida a los gobiernos subnacionales. Pero la plata para ejecutar esa función no la tienen, la tiene el Ejecutivo. Y entonces el gobierno local y regional tiene que hacer la peregrinación, porque lo que hace todo el tiempo es una peregrinación al gobierno nacional a pedir transferencia. Entonces yo tengo, por ejemplo, imaginemos un gobierno regional o un gobierno local que tiene 25 escuelas en situación precaria y que tiene que invertir en estas 25 escuelas y define que su prioridad son 10. Y va al gobierno nacional y el gobierno nacional le dice, no, mire, ¿sabe qué? Esas 10 no, sino estas 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, y entonces definen, yo tengo plata y te voy a dar para estas 5. Lo mismo para el tema de agua y saneamiento, señora Presidenta. El Ministerio de Vivienda y Construcción tiene un presupuesto histórico gigante. Y luego, durante todo el tiempo, los alcaldes tienen que ir en peregrinación al ministerio a que les aprueben el proyecto de agua y saneamiento. Entonces van con el proyecto 1, 2, 3, 4, 5 y en el ministerio les dicen, no, el 1 no, corrige tal cosa, corrige otra cosa. Al final aprueban un presupuesto, aprueban un proyecto que no era el que originalmente se quería hacer eventualmente en la región y esa es la única manera en la que se puede obtener el presupuesto, llega el proceso y después hemos visto en N casos, señora Presidenta, que hay problemas de ejecución. Se le achacan a los gobiernos locales y regionales, tienen parte de responsabilidad. ¿Hay corrupción en los gobiernos locales y regionales? Sí, hay corrupción, nadie lo está negando. Sin embargo, ¿por qué se va a decir que no hay problemas de corrupción en el gobierno nacional? ¿Quién dice que no hay corrupción en el gobierno nacional? Yo al menos no metería las manos al fuego por nadie. Espero que tampoco lo haga el señor ministro a través suyo, Presidenta, porque de esa manera no fomentamos la fiscalización y la transparencia necesaria. Entonces, este artículo da una especie de señal de vamos a querer hacer esas transferencias hasta marzo, pero sigue siendo decisión del gobierno nacional. Sigue siendo decisión del gobierno central el que se haga la transferencia al gobierno local y al gobierno regional. Una de las discusiones de fondo, ¿ahorita se puede corregir esto? Creo que no, porque evidentemente ya llegó un marco presupuestal que ustedes están trayendo, donde evidentemente la plata está concentrada en el gobierno nacional y habrá que ver cómo se hacen las transferencias. Pero el pedido que se está haciendo es que se le dé la posibilidad a quien tiene la competencia de realizar esto de manera correcta. ¿Eso supone mejorar sueldos? Probablemente. ¿Supone mejorar también controles? Sí, por supuesto. ¿Supone un conjunto de cambios en la función y en el acompañamiento de los gobiernos locales y regionales? Sí.
Pero lo que necesitamos es fortalecer la autonomía y la capacidad de decisión, señora presidenta. En este caso, el debate es quién decide. ¿Quién decide? ¿Decide el gobierno nacional o deciden los gobiernos locales y regionales? Esa es la pregunta. Y entonces, claro, acá lo que se dice es que decide el gobierno nacional a través de distintos criterios. ¿A pedido de los gobiernos locales? Sí, pero tienen que hacer el pedido. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si ya tienen la competencia? Entonces hay una discusión de fondo que hay que dar, señora presidenta, sobre la descentralización fiscal, sobre la previsibilidad del presupuesto. Porque parte de este problema, señora presidenta, tiene que ver con la capacidad que tienen los gobiernos locales y regionales también de prever cuánta plata van a tener para cumplir con las funciones que por ley les hemos transferido. Y entonces que podamos ir definiendo con claridad. Si es que ya sabemos que más de la mitad del presupuesto se va a ejecutar en las regiones y en los territorios, ¿por qué ese presupuesto de arranque no está en las regiones y en los territorios? Si ya sabemos que directamente el Ejecutivo no va a hacer la inversión directa, ¿por qué sigue teniendo la partida presupuestal principal? Los países, señora presidenta, que tienen procesos de descentralización real, lo muestran en su presupuesto. Y este presupuesto nuevamente tiene más del 70% del presupuesto en el gobierno nacional y menos del 30% en los gobiernos subnacionales. Más allá de lo que nos vaya a decir el ministro, que seguro dirá, pero finalmente les vamos a transferir el dinero y finalmente van a hacer la ejecución, el tema de fondo es por qué seguimos manteniendo la inercia histórica de este presupuesto y no nos atrevemos, ojalá se pueda el próximo año, a tener claridad de que ya una parte muy grande de la torta esté previamente y claramente definida como fondos para los gobiernos locales y regionales, sin tener que pasar por el trámite de la peregrinación histórica a pedirle a los sectores que les aprueben el proyecto para finalmente recibir la transferencia, Presidenta. Gracias, congresista, y le diré que por primera vez creo coincidimos. Así que le damos el uso de la palabra al ministro. Pero no sea la última, efectivamente. Bueno, me alegro que ya estamos encontrando ciertas coincidencias. Primero, yo les quisiera decir, dentro de lo que hemos discutido y tratando de buscar una posición de consenso, yo estaría de acuerdo con lo que, por su intermedio, ha presentado el congresista Violeta, de que todas las transferencias que nosotros tengamos que hacer dentro del marco del presupuesto, que ustedes lo van a ver en todos los proyectos que se van a adjuntar a este presupuesto, las hagamos dentro del artículo 13 y 14, ¿no? Cualquier transferencia que no se haga, y esperemos que sea cero, hasta marzo, pase por esta comisión y se apruebe con los votos mayoritarios de la Comisión del Presupuesto y eventualmente del Pleno. Yo pienso que es algo que me parece razonable. En ese momento tendremos que justificar por qué no se hizo la transferencia y tendremos que venir, como marca la ley, donde ustedes a rendir cuentas de qué fue lo que pasó. Ahora, por su intermedio, yo quisiera aclarar algunos puntos que ha hecho la congresista Glave. En primer lugar, no es cierto de que todo el dinero sea del gobierno nacional y que los gobiernos regionales tengan que venir a pedirnos plata a nosotros. Dentro del marco de priorización de proyectos, hay que recordar que son los gobiernos regionales y las municipalidades las que hacen su plan de inversiones a 5 años. Ese plan de inversiones ellos lo traen al MEF y dentro del margen presupuestal, ellos deciden cuáles son los proyectos que van a priorizar. Ellos deciden la viabilidad de sus proyectos y ellos ejecutan sus proyectos. O sea, lamentablemente, nosotros, si puedo acabar la idea y le doy la interrupción. Lamentablemente, nosotros hemos heredado una situación que no era así. Efectivamente, había una situación en la cual algunos funcionarios decidían sobre estos proyectos. Eso nosotros lo estamos cambiando y nuevamente les pido que crean en nosotros que efectivamente hay un cambio a favor de las regiones y las municipalidades. De ahora en adelante y en base al nuevo sistema de inversiones, son los gobiernos regionales los que deciden
dónde invierten, qué invierten y realizan sus inversiones. Obviamente esto dentro de los marcos de la ley tienen que cumplir con la Contraloría, tienen que cumplir con la ley de compras y contratación del Estado. Lo que nosotros hacemos, y creo que es una prioridad y es parte del manejo presupuestal, es que lo que tratamos de hacer nosotros como Ejecutivo es direccionar el dinero hacia aquellas regiones que más lo necesitan, ¿no? Por ejemplo, les pongo un caso. La Municipalidad de Lima recibe muy pocos recursos del gobierno central. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Lima tiene sus propios ingresos, es una región próspera, tiene recursos directamente recaudados. Lo que nosotros tratamos de hacer, y por eso nosotros le llamamos el cierre de brechas, es que todos los proyectos vayan orientados a reducir la pobreza, a generar mayores expansión agrícola, en atacar los problemas de falta de viabilidad, etcétera, etcétera. Es lo que nosotros le llamamos cierre de brechas. Pero el que finalmente decide qué cierre de brechas se hace es el gobierno regional o el alcalde distrital. Y lo que nosotros queremos cambiar, y tampoco lo podemos cambiar de la noche a la mañana, es que efectivamente por su intermedio, como decía la congresista Glave, hay ciertas carencias en algunos gobiernos locales y algunas municipalidades. Falta ayuda técnica, falta personal, y por eso nosotros nos hemos comprometido a descentralizar las decisiones precisamente para que los alcaldes y para que los gobernadores no tengan que venir al MEF. Nosotros no queremos que vengan al MEF. Esa es una decisión nuestra. Estamos fortaleciendo Proinversión, estamos descentralizando Proinversión y estamos cambiando todo el sistema de inversión pública. Lo único que les pido es, dennos chance de probar el cambio que estamos haciendo. Si no funciona, ustedes pueden venir el próximo año y decir, ¿sabe qué, ministro? No funcionó su propuesta, pero yo sí creo que va a funcionar, yo sí creo que vamos a transferir en marzo. Pero si ustedes nos obligan a pasar por esta comisión, no vamos a lograr transferir todo el dinero a las regiones y a las municipalidades y eso nos va a causar un problema político. Le pedí una interrupción a la congresista Glave. Muchas gracias, Presidenta. Lo que pasa es que precisamente lo que muchos queremos, Presidenta, es que no tenga que haber la transferencia. O sea, si de verdad lo que usted está diciendo a través de la Presidenta, Ministro, es que los gobiernos locales y los gobiernos regionales van a decidir por qué el 73% está asignado al gobierno nacional. Es decir, si estamos afirmando que los gobiernos regionales y locales ya tienen un conjunto de presupuesto, tienen un conjunto de proyectos y un conjunto de prioridades ya señaladas, señora Presidenta, entonces la pregunta es, ¿por qué no está el 50% del presupuesto en los gobiernos locales y regionales y eventualmente el 50% en el nacional, que verá seguramente de transferir un poco más, ojalá, a las regiones y a los locales? Entonces, lo que se está aprobando, señora Presidenta, es que la plata y por tanto la sartén la tiene por el mango el Ejecutivo. Y el Ejecutivo es quien definirá al final si es que se transfiere o no se transfiere, a quién se transfiere y a qué proyecto se transfiere. A pedido del gobierno local y regional, obviamente, Presidenta. Obviamente quien va a pedir eso son los gobiernos locales y regionales. Pero lo que se está planteando y lo que se está pidiendo es que no sea a través de tener que estar pidiendo. No peregrinarán al MEF, bueno, peregrinarán al Ministerio de Educación o al Ministerio de Vivienda para pedir que los proyectos de agua y saneamiento sean aprobados. Entonces, ¿por qué? Porque la plata no la estamos entregando a los gobiernos locales y regionales, sino al gobierno nacional. Este presupuesto tiene 73%, 72%, no sé, 4. 1, 60 en el gobierno nacional. No, Presidente, no, Ministro. No está hay 70% del presupuesto está concentrado en el gobierno nacional. Y no es real que los gobiernos descentralizados tengan un presupuesto mayor. Lo que se está pidiendo es que se dé el presupuesto directamente a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, señora Presidenta. Eso es lo que se pide, para que realmente tengan la decisión. Ahora no está así.
Bueno, lo que nosotros pedimos es que se cambie. Si no se cambia, obviamente, pues este artículo es necesario. Pero si ya hubiera una claridad de cuáles son las regiones prioritarias a invertir, sería claro. Y sobre el caso de Lima, señora presidenta, déjeme discrepar con el señor ministro, ya le dije primer ministro, pobre señor Zavala, el ministro de Economía, señora presidenta, es que hay una falsedad. Porque no se le da a la Municipalidad de Lima el presupuesto, pero ¿sabe quién ejecuta el presupuesto que se gasta en Lima? El Ejecutivo. Y entonces si uno ve la cantidad de recursos que se gastan en el territorio metropolitano, mucho de ese presupuesto lo gasta ¿quién? El Ejecutivo. A través de distintos convenios, contratos, lo que sea, pero los ejecuta, como por ejemplo el metro. Ahora hay una discusión sobre el metro. ¿Quién ejecuta el metro? ¿La Municipalidad de Lima? No, el Gobierno Nacional. Y muchas de las obras de inversión en barrios, señora presidenta, para muros de contención, para poder hacer apoyo a programas de vivienda, ¿quién lo ejecuta? El Gobierno Nacional, no el Gobierno local. Entonces no es real que lo que se está presupuestando es lo que se va a ejecutar en el territorio, señora presidenta. Sí, congresista, solo para hacer una aclaración. Según el capítulo 1 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, el 74% lo maneja el gobierno central. A no ser de que las cifras aquí ya me preocuparía demasiado. 105.000 millones correspondiente al gobierno nacional. 21.000 millones, acá lo tengo escrito. 21.000 millones instancias descentralizadas, 21.000 millones correspondientes a los gobiernos regionales y 15.139 millones correspondientes a los gobiernos locales. Sé que el ministro va a decir no, pero lo vamos a transferir, porque es gasto corriente, son sueldos, salarios, educación. Lo real y lo concreto es que el 74% acá ponen gastos corrientes, gastos de capital, servicio de la deuda. Esos son los tres montos que maneja. Para efectos prácticos, el 74% del presupuesto del sector público para el año fiscal 2017 es de 74%. Congresista Leichea. Gracias, Presidenta. Yo creo que vamos avanzando. Acá hay varios temas que venimos conversando con hipótesis de escenarios, casos hipotéticos, pero realmente lo que se está buscando es cómo hacemos para pasar de un sistema de total desgobierno del nacionalismo a un sistema que efectivamente lleve las expectativas de las regiones. Las cosas no son de golpe, lamentablemente, no pueden ser discretas. Hoy estoy acá y el próximo minuto estoy parado en la vereda del frente. Imposible, tengo que transitar. Yo creo que un avance ha sido que en el presupuesto del 2017 el capítulo 12 no va más. Pero tenemos que seguir poniendo orden. Tenemos que ver qué proyectos han quedado a medias. Quienes hemos viajado con usted, Presidenta, y hemos visto lo que ha pasado con los hospitales a nivel nacional, obras en gris, abandonados, mal construidos. Esto es justamente un manejo que vamos a tener que ver en esta comisión. Entonces vamos a tener que ver qué cosa es lo que ha pasado ahí. La voluntad está firme. La voluntad, como lo expresa el ministro, es en marzo que estén los recursos. Ver el buen orden que ha habido en las regiones. Hay regiones que están con proyectos detenidos por trabas. Hay proyectos que pueden estarse iniciando y no haber terminado los anteriores. El sistema mismo está con graves problemas. Yo creo que uno de los detalles que se está poniendo en la mesa y se trae a consideración es tengamos cuidado, aterricemos bien, pongamos las cosas en orden y no generemos más desorden. Yo vivo en provincia, si bien he postulado por Lima, he pasado 40 años de mi vida en Ica, y hay proyectos detenidos en todos los rubros. ¿Vamos a comenzar nuevos proyectos y seguir con los anteriores detenidos? ¿Cómo vamos a hacer ese inventario? Si nosotros comenzamos a ver las barbaridades que se han hecho en el proyecto nacionalista de futuro diferente en los hospitales que casi van a generarnos un hueco de 25.000 millones de soles,
pero se hizo porque todo el mundo quería un hospital. No se priorizó como eran los servicios de salud. Y como esos hay una infinidad de proyectos. Entonces no vamos a hacer nuevamente a recomenzar proyectos cuando hay proyectos detenidos. Por eso es que el ministro nos trae un punto muy importante. Este punto 13 y este punto 14, el próximo 2018, ya no deberían estar. Ya debería ser un manejo con un sistema en que las regiones ya hayan logrado superar los problemas que hoy tienen. Nuevamente, esto es un camino. Nosotros evitemos llevar nuestras voluntades por hipótesis de trabajo, por hipótesis teóricas. Lamentablemente, lo que tenemos en todas las regiones, y todos los que son provincianos lo saben, es un desastre. Un desastre, ¿por qué? Por la forma en que se administró el presupuesto. Lo que no queremos, y yo creo que nadie en esta mesa, que los pocos recursos que tenemos para gastos de capital, nuevamente caigan en esta trampa que venimos año tras año tras año. Proyectos que han sido detenidos por una serie de legislaciones, cualquiera, ya sea de orden ambiental, municipal, las que sean, pero son obras en las cuales hay dinero de los peruanos que debían ser terminadas y que no van a poder ser terminadas. ¿Y vamos a comenzar al lado otras obras? ¿Vamos a comenzar de nuevo a hacer más obras y a dejar lo que podríamos llamar la sinfonía inconclusa, que es lo que está sucediendo y que todos nosotros hemos visto? Carreteras a medias, puentes a medias, hospitales a medias, todo a medias. Fue un gobierno de a medias. Entonces yo creo que la voluntad que hoy día está trayendo el ministro es importante rescatar. Reconozco, señora presidenta, se insistió en el artículo 12 y yo creo que hoy día estaban en lo cierto. El artículo 12 tenía que salir, pero yo creo que la voluntad es hagamos lo mismo con el 13 y el 14, pero demos el aterrizaje. No hagamos una inconclusa de desorden sobre hipótesis no confirmadas. Lo que sí es un hecho de lo que hemos visto nosotros. Hemos visto una cantidad de proyectos a medias, sin entregar, con adendas, con juicios contra las regiones. Vamos a comenzar otra vez a hacer más proyectos sin saber exactamente qué ha pasado por ellos. ¿Cuántos juicios tienen las regiones por proyectos no concluidos? ¿Cuántos? Hoy día las regiones tienen en el presupuesto hasta que pagar demandas que han perdido. Por muchas veces compañías de gente que ya sabemos cómo llegaron ahí, a través del futuro diferente, a través de la honestidad en la visión y todas esas frases huecas, que lo único que han dejado es un hueco en el país. Entonces lo que necesitamos hoy día es prudencia, es sepamos que para llegar al segundo piso tenemos que subir por las escaleras, tenemos que hacer ese esfuerzo de subir por las escaleras. Y lo que nos propone hoy día el ministro de Economía es caminemos juntos y veamos la forma en que podamos caminar y si es necesario conversemos y busquemos tener qué forma podamos desarrollar una confianza que nos lleve a caminar, a pasar este transitar entre el primero y el segundo piso y no vivamos sobre hipótesis y fantasías que al día de hoy lo único que nos han traído son desgracias. Muchas gracias, presidenta. Pedí una interrupción. El congresista Bocángel. Sí, por favor. Y el congresista Bueno, sí, y el congresista Bocángel. A ver, para aclarar ciertas cosas. Primero es interrupción, por favor sean breves y puntuales en las interrupciones. Estamos ya más de una hora. Esta es una primera discusión, estamos escuchando la posición del ministro acerca del tema. Luego los señores congresistas decidirán todo aquello que no está consensuado para poder tomar una decisión dentro de la comisión. Así que por favor ambos puntos tómenlos en cuenta para poder avanzar. Sí. Tiene la palabra el congresista Bocángel. Breve, por favor, que es interrupción. Sí, voy a ser breve y con respecto a la alusión del congresista Olachea, con todo respeto, tenemos diferentes formas de ver el mundo real, ¿no? Uno lo ve en objetiva, tubular, pero otro la vemos de una manera subjetiva que es muy diferente. ¿En el sentido de qué? En el sentido que se dice, dejemos lo anterior, dejemos las obras inconclusas, dejemos todo lo que han hecho. ¿Y qué hemos recibido el día de ayer?
una lista, felicito porque es bienvenido, porque va a ser la mejor en la educación con el ministro de Educación. Felicito, hay como 200 para todas las regiones, colegios. Pero ¿quién los formula? ¿Quién los evalúa? ¿Y quién los ejecuta? Es el mismo ministerio a través del Instituto Peruano del Deporte. Señor ministro, creo que aquí debemos repensar y denles a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Toda la lista que nos han entregado es una lista que yo felicito lo que le toca a mi región o a las regiones. Felicitamos, está muy bien. Pero señor ministro, congresista Lochea, a través de la presidencia, congresista, miren, seguimos. ¿Por qué están esas obras paralizadas? Lo sabemos por qué están esos colegios paralizados. ¿Por qué están paralizados, señor ministro, también la parte de vivienda? Ahorita, ayer nos han entregado formulación, evaluación, ejecución, el mismo ministerio. ¿Lo va a hacer y van a seguir con lo mismo? Por eso que intervengo en las partes que sí, señor ministro, yo sé que usted va a tomar y más bien las transferencias se la va a dar a los municipios o a quien le corresponde. Yo sé que va a tomar esas medidas correctivas y son importantes. Disculpe, gracias, congresista. Presidenta. Tiene la palabra el congresista Domínguez. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quiero saludar de verdad, referente a la derogación del artículo 12, al menos el reconocimiento que ha hecho el ministro de Economía a través de la presidencia, de que no es inconstitucional, ¿no? Nosotros acá en la Comisión de Presupuesto hemos tratado de ver lo más viable para que este artículo sea eliminado del presupuesto 2016. Bajo esa premisa, señora presidenta, quiero sugerir al ministro, y también, felicito la iniciativa de que este gasto, esta transferencia sea realizada el 31 de marzo del 2017. Pero hay que entender que no todos van a poder llegar al 31 de marzo del 2017, porque hay que cumplir ciertos debidos procedimientos, certificaciones favorables como el ALA, el CIRA, entre otros. Yo propongo y sugiero a la comisión que también se considere una segunda fecha de desembolso que pueda ser considerado como límite al segundo trimestre del 2017, para que aquellas personas que no puedan, municipalidades, regiones que no puedan cumplir, tengan esa alternativa como segunda fecha de desembolso. Eso sería una sugerencia, presidenta, y además quiero hacer presente que comparto lo dicho por mi colega Lizana y por mi colega Bocángel. Aquí hay que buscar la concertación. Nosotros entendemos que el Ejecutivo es quien ejecute el gasto. Y de esa premisa necesitamos ver una concertación entre ambos. Tenemos que entender que este es un nuevo Poder Ejecutivo y también es un nuevo Congreso de la República. Este Congreso ya no va a ser una mesa de partes. Estamos nosotros para fiscalizar. Entonces necesitamos concertar ideas y esa es mi propuesta, por eso que comparto lo dicho por mi congresista Lizama. Gracias, congresista. Para que termine el congresista Olaichea. Me felicito por las palabras del congresista Carlos Domínguez. Me parece que estamos avanzando en el camino. Y lo que dice el congresista Bocángel es cierto, que ya hay proyectos definidos, pero solo en educación, y estamos hablando que todavía hay por definir montos más importantes. Yo creo que acá tenemos que tener la calma de mirar lo que hay y tratar de trabajar conjuntamente para empatar este trabajo. Nuevamente, la voluntad está en eliminar en el 2018 tanto el artículo 13 como el 14. Cuando le hablo a través de la presidencia al congresista Bocángel, yo sé lo que está pasando en mi provincia y me parece un desastre. Y le aseguro que usted también. Gracias, congresista. Le damos el uso de la palabra al ministro y solo recordarle que los contrapesos del poder fortalecen la democracia, señor ministro. Tiene el uso de la palabra. Por supuesto, presidenta. Creo que, vuelvo a repetir, debo haber sido el ministro que ha visitado más veces el Congreso. Ya creo que lo único que me falta es una pequeña oficina acá en el Congreso. Pero, a ver, vamos, por su intermedio yo quisiera hacer algunas aclaraciones con respecto a lo que ha dicho la congresista Glave. En primer lugar, no es cierto de que el 70% de los recursos se quede en el gobierno nacional. Hay una confusión con lo que es el presupuesto de apertura y lo que es el presupuesto ¿cómo se llama? Modificado. El presupuesto modificado incluye todas las transferencias que se realizan
a las regiones. Si nosotros tomamos el presupuesto modificado, nosotros en el 2017 estamos proponiéndole a este Congreso de que 60% de los recursos queden en el gobierno nacional y 40% pasen a los gobiernos regionales. En el del 2016, estos porcentajes eran 35% para los gobiernos locales y 65% para el gobierno regional. En otras palabras, estamos tratando incrementalmente de darle más y más recursos a los gobiernos locales. En el gasto de inversión es aún más claro. En el presupuesto del 2017 estamos proponiendo que 50% de las inversiones se realicen en los gobiernos locales y 50% en el gobierno nacional. En el presupuesto del 2016 ese porcentaje era del 45%. Entonces, nuevamente les vuelvo a insistir, nuestro compromiso es un compromiso de descentralización. Ahora, la congresista, por su intermedio, presidente, se pregunta ¿por qué tienen que haber transferencias? En realidad, cuando uno presenta el presupuesto, uno presenta los ingresos y presenta los gastos. Y los gastos en el presupuesto están plenamente asignados. Es decir, cada gobierno regional, cada sector, va a ver transparentemente a dónde van esos recursos. Y ustedes pueden identificar en la lista de los proyectos exactamente a dónde van esos recursos. Lo único que nosotros hacemos es que hasta el 31 de marzo tenemos la posibilidad de transferir el dinero. ¿Por qué lo transferimos el dinero? Porque los ingresos lamentablemente se recaudan de la población de mayores ingresos, fundamentalmente de Lima. Y es algo que nosotros hemos criticado desde la campaña, que los ingresos tributarios están sumamente concentrados. Lo hemos dicho, 53 empresas representan más del 40%. Entonces, lamentablemente todos los ingresos entran o pasan por intermedio del gobierno central y de ahí los transferimos a las regiones en función de los proyectos de inversiones que ya han sido aprobados por su mayoría en el Congreso. Entonces, no es cierto, y vuelvo a rechazar la opinión, de que nosotros de una manera, ¿cómo puedo decir?, casi de beneficencia pública le estemos entregando a las regiones. No, no es así. Las regiones deciden cuáles son sus proyectos de inversión, esos proyectos de inversión entran dentro del presupuesto y lo único que nosotros le estamos pidiendo en el artículo 13 y 14 es que nos permitan una forma expedita de hacer las transferencias hasta el 31 de marzo. Con respecto a los proyectos, efectivamente hay un sistema de evaluación, pero en el sistema que hoy día prevalece, efectivamente, era un sistema de morón, era un sistema en que muchas de las regiones tenían que venir al MEF, era lo que el presidente muchas veces ha llamado un SNIP, que lo único que hacía es que trababa proyectos. Nosotros estamos presentando una reforma integral al sistema de inversiones, bajo la cual le vamos a dar a las regiones la decisión de priorizar sus proyectos, de darle viabilidad a sus proyectos. Esto es un cambio muy importante, pero por eso nosotros queremos que ustedes nos den la posibilidad de dar un espacio para hacer estas transferencias, porque estamos probando un sistema nuevo, una transformación, un cambio. Y ese cambio, lamentablemente, no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que hacerlo de manera gradual. También por su intermedio, presidente, tampoco estoy de acuerdo con los comentarios que hace la congresista Glave con respecto a Lima. Aquí les presento los datos. La Municipalidad de Lima recibe de recursos directamente recaudados y determinados 1.400 millones, de transferencias del gobierno central solamente 16 millones de soles. Entonces, claramente ellos tienen sus propios ingresos y es de esperar que las regiones y las municipalidades que les vaya bien, gradualmente tengan su propia base tributaria y que ellos automáticamente puedan financiar sus propios proyectos. Ica, por ejemplo, es otra región que le ha ido extraordinariamente bien. Ojalá con el tiempo puedan desarrollar su base tributaria y de esa manera financiar sus proyectos. Entonces,
como funciona el presupuesto es que recauda los ingresos y los asigna a las regiones que más los necesitan. Ese es el mecanismo básico de redistribución que hace el presupuesto. Por último, yo estoy aquí siendo responsables. Yo lo que quiero advertir es que el día de mañana las regiones vengan donde ustedes y vengan a exigirles por qué no se han realizado las transferencias el 31 de marzo. Si es que nosotros no aprobamos el artículo 13 y 14, eso es lo que va a pasar. Las regiones se van a parar aquí afuera y les van a exigir a ustedes que aprueben las transferencias. Y vamos a tener que aprobar transferencias a más de 1.200 proyectos de inversión distintos. Y los vamos a tener que pasar por esta comisión. Proyectos que ya ustedes están aprobando en el presupuesto hoy día. O sea, no son proyectos distintos. Lo único que van a convertirse es lo que ustedes no quieren convertirse en una mesa de partes, ¿no? Lo que yo les pido es, y vuelvo a insistir, me parece totalmente razonable que todas las transferencias que se hagan bajo los proyectos que están establecidos en el presupuesto se hagan con decreto supremo y nos permitan a nosotros hacerlas antes del 31 de marzo, ojalá podamos hacerlas en enero. Aquellos que no llegasen al 31 de marzo, nosotros encantados pasamos por la Comisión de Presupuesto y por el Congreso. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Por favor, tiene intervención la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, entiendo y comprendo la buena fe del ministro. Hay una buena fe que tiene el ministro en que esto se va a cumplir, que esto se va a hacer. También sabemos que no es la responsabilidad porque recién han asumido el cargo. Sin embargo, es importante manifestarle que la realidad es muy diferente. Efectivamente, usted, muchas veces el ministro de Economía no decide cuáles son los proyectos que se prioriza, pero sí hay por los directores. Los directores en cada uno de los ministerios son los todopoderosos quienes deciden qué proyecto es viable y qué proyecto no es viable. Y sería bueno que esas observaciones fueran fundamentalmente en que los proyectos son de emergencia, son de urgencia y son de prioridad para cada gobierno regional y municipal. No, señores, yo vuelvo a reiterar, son bajo otros intereses que se le dan prioridad. Y eso ocurre. Yo le pregunto, señor ministro, usted debe de haber escuchado en diversas reuniones que tienen con los gobernadores regionales. ¿No es cierto que las propuestas que ellos envían les son autorizados o declarados viables y le transfieren las partidas? No es así. Los grandes poderosos son los directores de cada uno de los ministerios. ¿Por qué vivienda? En estos momentos, que son sectores tan importantes, vivienda como educación, han amarrado todo el presupuesto y lo tienen en estos momentos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues, así como para irse el ex gobierno corrupto de Ollanta Humala, hicieron pues los festines, dieron a diestra y siniestra algunas municipalidades que eran sus amigos, que no era por factor que eran los proyectos viables, sino que eran otros motivos que hicieron que le dieran esos presupuestos. Y por ello es de que cuando se van a la realidad, quieren ejecutar esa obra, no pueden porque tienen deficiencias en los proyectos viables que ya habían sido declarados, entre comillas, pero proyectos realmente viables que deberían ser ejecutados han sido observados. Y le podemos mandar la lista, ministro, a su despacho, de que los proyectos vienen siendo paralizados en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Transporte. ¿Con qué motivos? No la sabemos. Pero yo sí, tenemos nosotras las evidencias y se lo hemos dicho al ministro de Vivienda. Por ello, ministro, yo también creo en la buena fe. Por ello es bueno retirar a alguna gente que ha venido trabajando en el gobierno pasado que están haciendo quedar mal su ministerio. Yo confío en su buena fe, pero no se vive, tampoco podamos ser ingenuos solamente de buena fe. Ya tiene más de 100 días y no hemos visto que haya, de alguna manera, podido sacar a esa gente mala, que no deberían gozar de la confianza, porque es el dinero de todos los peruanos. Si bien es cierto, entiendo la preocupación, dice, no debemos, hay emergencias en la cual
No vamos a estar enviando al Congreso, ¿no?, para que nos autoricen qué presupuestos y qué transferencias se hacen, y por ello queremos transferir a través de los decretos supremos. Pero le digo, señor ministro, en el artículo 1, inciso 3 de esta misma ley, en el artículo 8.4, en el artículo 9.6, en el artículo 13.3, 14.2, y puedo seguir enumerando los artículos, que son más de 15 artículos a 20, que están las excepciones, que le permite que a través de un decreto supremo usted puede transferir esas partidas presupuestarias, sea gobiernos regionales, gobiernos municipales u otras instituciones del Estado. Pero lo que queremos es garantizar que los presupuestos realmente sean transparentes, que sean obras que la población necesita, no lo que se les ocurre a algunos directores, sino que el pueblo requiere. Huánuco, ministro, tiene más del 82% que no tenemos los servicios de agua y desagüe. Lo mismo ocurre en carretera, no tenemos ninguna vía asfaltada más que la central. Entonces, por ello es importante recoger los proyectos de envergadura que también los gobiernos regionales lo han planteado. Entonces, por eso yo sí, también le garantizo que en el Congreso, usted cuando manda, seremos ágil para poder aprobar inmediatamente. Usted ingresa, a los 2 días ya está ustedes con la norma y podrán con ello transferir. De la misma forma, usted manifiesta que ya tienen la relación de esos proyectos que superan, que más o menos es un fondo, como le digo, de contingencia, que estamos hablando más de 5.700 millones, que muy bien podría hacer un listado de cuáles serían las obras a nivel nacional, y muy bien lo podríamos nosotros, justo estamos en el debate de la ley de presupuesto, anexarlos, ¿no?, en esta ley, y con ello estaríamos cumpliendo y no habría ningún temor. Creo que sí se puede hacer, ministro. Yo le pido que también entienda a este Congreso y entienda a la población que queremos que las obras de inversión sean las obras que los pueblos necesitan, más allá del deseo del alcalde, más allá del deseo del congresista, sino lo que queremos que la población fundamentalmente sienta que un Estado le está brindando salud de calidad, que le brinde una educación de calidad. De la misma manera, el tema de agua y desagüe. Hagamos realidad los sueños de muchos peruanos que están esperando que se actúe con transparencia. Efectivamente, hay gobiernos regionales que hay corrupción, gobiernos municipales y otras instituciones, pero ello no puede evitar a que nosotros podamos trabajar con transparencia, y creo la mejor forma es que cortemos esas malas prácticas de que se hacía todo por decretos supremos. Hagamos por la ley, y eso es lo que estamos pidiendo y ejerciendo lo que la Constitución nos prevé. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Les pido 5 minutos, un pequeño receso. 5 minutos, no se vayan a ir porque vamos a continuar. Gracias, congresista. Nuestro quórum es 11 y actualmente hay más de 11 congresistas, señora presidenta. Tenemos el quórum reglamentario, por lo que seguiremos con la sesión. El artículo 15, transferencias financieras permitidas entre entidades públicas durante el año fiscal 2017, está consensuado. Sin embargo, el congresista Pacori me pide una observación. Congresista Pacori. Sí. Más que una observación, señora presidenta, por su intermedio, el ministro, es una tingencia. En el artículo 15, en el subinciso 15.1, en el quinto, donde manifiesta que las transferencias financieras permitidas entre entidades públicas durante el año fiscal 2017 del Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento para el Fondo Mi Vivienda y para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, yo quisiera pedirle al ministro de que se priorice en el caso del Fondo Mi Vivienda. Nosotros sabemos que dentro del Fondo Mi Vivienda existen 4 programas, y uno de los programas, que es el programa Techo Propio, es el que ha llegado a los sectores, digamos, menos favorecidos, y debería ponerse de repente con nombre propio para así, digamos, tener un presupuesto que sea más inclusivo. Esa es la tingencia, señora presidenta. Gracias, señor congresista. Señor ministro. Está establecido en la ley. No tenemos ninguna objeción con el 15. Efectivamente, lo que, al menos como yo leo la redacción, es que efectivamente está establecido la priorización del Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento para el Fondo Mi Vivienda y para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.
A ver, congresista. La tingencia sería, o sea, de prioridad desde el Fondo Mi Vivienda para el programa Techo Propio, ¿no? Un guión para el programa Techo Propio. Señor ministro. A ver, ahí tenemos un pequeño problema, porque en el presupuesto que le hemos presentado a la comisión, hemos puesto prioridad agua, saneamiento y salud en un fondo, que es un fondo de de 2.000 millones de soles. Entonces, esa es la razón por la cual a la hora que escribimos esto, ponemos Mi Vivienda, construcción y saneamiento, y ponemos en segundo lugar Mi Vivienda, porque los recursos para Mi Vivienda son inferiores a los que estaríamos utilizando para agua y saneamiento. Hay que reconocer, esta es una prioridad establecida desde el Ejecutivo. 1/3 de la población hoy día no tiene acceso al agua, y para nosotros es prioridad darles acceso al agua. Mientras que el tema de vivienda, si bien también es grave, es un poco menos grave que el tema del agua, ¿no? Es la única razón. Gracias, ministro. Si no hay otro señor congresista que desee hacer uso de la palabra al respecto, con la observación lo dejamos para después. Congresista Pacori. Sí, congresista Tucto. Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo. El Ministerio de Trabajo, Presidenta, sabemos que he visto las metas descritas por el ministro del Ministerio de Trabajo, donde tiene como meta este año alcanzar algo más de 17.000 puestos de empleo temporal en el programa Trabaja Perú. Sin embargo, el presupuesto que tiene ahora el programa Trabaja Perú es algo de 82 millones para todo el país, que representa algo menos del 30% de lo que tenía el 2015. Yo lo veo bastante importante este sector, porque el Ministerio de Trabajo, pues, a través del programa Trabaja Perú, es lo que le da el empleo temporal, dinamiza la economía local de las regiones más pobres, y esto hay que atenderle con bastante prioridad, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Señor ministro, para que responda. A ver, el programa, por su intermedio, el programa al que se hace alusión es un programa de empleo temporal. La forma en que nosotros queremos crear puestos de trabajo no son con puestos laborales. Nosotros hemos dicho desde el principio que lo que queremos es generar nuevos puestos, más o menos 1,5 millones en 5 años, y después formalización, otro 1,5 millones. La forma en que lo vamos a hacer esto es por intermedio de este boom de infraestructura que estamos promocionando. Ya hemos hablado bastante de la priorización y la reforma del sistema de inversiones. Eso nos va a dar, estamos esperando invertir cerca de 70.000 millones de dólares en los siguientes 5 años. Y el otro tema es vía la formalización. La formalización no solamente son impuestos, sino es una serie de otras medidas que vamos a lanzar del Ejecutivo. Entonces, yo creo que no hay que concentrarse en un pequeño programa de empleo temporal, sino que habría que concentrarse en las formas en que vamos a generar empleo desde otros vehículos, como es mayor inversión privada, mayor gasto de inversión y las inversiones públicas que estamos planeando realizar, ¿no? Gracias, congresista. Congresista Lizana. Sí, Presidenta. Tengo una observación que hacer sobre el tema de los núcleos ejecutores en las zonas rurales del país, señora Presidenta. El éxito de hacer una obra a través de los núcleos ejecutores es muy buena, por supuesto que permite la participación de las comunidades, pero desgraciadamente en las zonas rurales es muy complicado, porque muchas veces las comunidades no están capacitadas y sufren muchos abusos, muchas veces de los residentes, de los administradores. Yo creo que aquí tiene que el señor ministro ver alguna manera cómo solucionar este inconveniente, porque está pasando en el Perú en este momento. Por ejemplo, saneamiento rural, y está transfiriendo a los núcleos ejecutores. El dinero de todos los peruanos que se supone que debe ir por el Banco de la Nación, están transfiriéndose a través del BCP, por ejemplo.
y BCP existen solamente en las grandes ciudades del país, como en el caso del norte, Piura, Chiclayo. Un poblador o un núcleo ejecutor de Pacaypampa tiene que ir hasta Piura a sacar del BCP, y habiendo Banco de la Nación en Pacaypampa. Corresponde, señora Presidenta, que acaban de asaltar a 2 núcleos ejecutores, en Pacaypampa y en Chiclayo. Entonces no es posible, yo creo que en este tema de las transferencias tiene que tenerse bastante en cuenta para que, creo yo, que los municipios son los principales que deben organizar el trabajo en las aguas potables en este caso. Y aquí estamos viendo, creo que los núcleos ejecutores tienen que dar la vuelta a esto. Eso permite una participación de las comunidades, pero trae inconvenientes, trae problemas. Las comunidades no están capacitadas para administrar un recurso y hacer una buena obra. Y eso trae muchas paralizaciones, que hay muchas obras. Y es más, los núcleos ejecutores, señora Presidenta, le dan por partidas. Desde Lima se demoran a veces 6, 7 meses para terminar un proyecto, 8 meses cuando en 2 meses lo terminaría un municipio, un alcalde, ¿no? Solamente, señor Presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Glave. Sí, señora Presidenta. En realidad es para sumarme a lo que han dicho ya algunos congresistas del Frente Amplio y que tiene que ver además con una preocupación que he compartido con congresistas de distintas bancadas, congresistas que no están presentes hoy, pero como la congresista Scheffer, por ejemplo, o el congresista Torres de la bancada de Fuerza Popular, o congresistas de bancadas de Acción Popular, que también han recogido su preocupación a lo largo de estas semanas de representación. Acá está el congresista Ushnawa, que es vicepresidente de la Comisión de Vivienda, y que nos preocupa muchísimo, señora Presidenta, qué cosa está pasando con el bono techo propio y qué prioridad está poniendo este gobierno para cumplir con una de las promesas que se hizo en campaña de construir un número de viviendas importantes, entiendo que 500.000 supuestamente, para poder abastecer y reducir el déficit que hay hoy de vivienda. El déficit, señora Presidenta, se concentra en sectores populares, se concentra en sectores D y E, que no acceden hoy al mercado inmobiliario. Y entonces la preocupación de fondo es no solamente que se permita y se dé prioridad al tema de saneamiento, que por supuesto que es muy importante en el país, pero no puede ser que bonos que son como el bono habitacional, familiar habitacional, que es conocido públicamente como el programa Techo Propio, uno, estén congelados ahora, y dos, no tengan claridad de prioridad en este presupuesto, ¿no? Este presupuesto no está priorizando el tema de vivienda, no parece cumplir con lo que finalmente se promovió originalmente, y en el artículo que se ha citado, que es el artículo 15, en el inciso vinculado al Fondo Mi Vivienda y al tema de saneamiento, quisiéramos, señora Presidenta, que quede claro que la prioridad es techo propio y poder garantizar lo que se tiene que hacer para culminar lo que es ya un embalse ahora, señora Presidenta, y que además le pediré luego en las disposiciones transitorias poder incluir un artículo precisamente sobre ese tema. Sí, ministro, ya di la explicación del caso, pero sí, efectivamente hay muchos congresistas que tienen una preocupación sobre el tema del techo propio. Entonces la insistencia es de si habría problemas en mencionar en este artículo a pedido de los congresistas puntualmente techo propio. Yo creo que no habría mucho problema. A ver, perdona, si pudiese responder. En primer lugar, el tema de vivienda, yo preferiría que lo traten directamente con el ministro de Vivienda. Él es el que define las prioridades. Sin embargo, de mi lado, yo quisiera hacer varios comentarios. En primer lugar, para el Fondo de Mi Vivienda, el techo propio, estamos asignando 450 millones. Hay que reconocer que estos son 450 millones para el componente de subsidio. Eso significa que este dinero es apalancable. O sea, si tomamos en base más o menos el subsidio, esto significaría que podríamos alcanzar más o menos cerca de 1.000 millones de nueva generación de hipotecas con ese dinero. En segundo lugar, estamos fortaleciendo Mi Vivienda. Mi Vivienda es el banco de desarrollo que se encarga de vivienda. Estamos transformándolo precisamente para dirigirlo a los sectores populares y cumplir con la meta de las 500.000 casas en el lapso de 5 años. Entonces, yo diría, no hay que confundir las cosas. Mi Vivienda es un banco
independiente, que tiene su propia fuente de recursos, que puede ser utilizado y va a ser utilizado para otorgar más viviendas. Parte de esto lo estamos generando, estas hipotecas, junto con la banca privada, y nos estamos apalancando con la banca privada, de esa manera llegar a una mayor cantidad de empresas. A mí me gustaría esperar un poco. El encargado del Banco de Mi Vivienda va a hacer una presentación de cuál es la transformación que estamos haciendo, pero desde ese banco estamos pretendiendo abarcar a la población. Y del lado de techo propio, pues estamos asignando 450 millones. Hay que reconocer que 450 millones es más o menos un cuarto del total que estamos asignando a agua, saneamiento y salud, que son nuestras prioridades, y es donde vemos más carencias y más brechas que cerrar, ¿no? Bueno, entonces eso lo dejamos para después, el artículo 15, para la discusión. Artículo 16, observado literal C, último párrafo, falta de información de la contratación de consultores individuales. Congresista Alcalá. Señora Presidenta, se observa claramente en este tema de la contratación de consultores, en el último parágrafo, dice contratación de consultores individuales si el valor estimado es igual o inferior a 100.000 soles. ¿De dónde aparece esta cifra? Pudo ser 100.000, 90.000, 80.000, 50.000. ¿Por qué tanto? Tenemos en cuenta hoy en día que el presente año el Ministerio de Educación es el que más ha gastado en consultorías y en forma directa. Yo pienso que aquí se debe especificar solamente hasta 40.000 soles como máximo, ¿no? Porque hay que tener tope. Yo creo que es una forma, digamos, de poner límite a esto, porque en 100.000 soles, ¿cuántas consultorías al menos va a hacer el Ministerio de Educación? Es un montón de dinero, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que poner límite a esto, ¿no? Yo pediría la reducción a 40.000 soles. Gracias, congresista. Sí, y en este punto también decir, señor ministro, que en muchas ocasiones se mal utiliza el tema de contrataciones por consultores, sobre todo consultores individuales, que en la práctica lo que son unos sueldazos para algunos. Los contratan mensualmente por el monto, su contrato tiene que dar 2 hojitas, lo que significa el tema de consultorías, y no hay absolutamente ningún control al respecto. Y de alguna manera vemos que aquí dice contratación de consultores individuales, si el valor estimado es igual o inferior a 100.000 soles, simplemente no... Dice en el literal C, contratación de servicios tales como prestaciones de empresas, de servicios, en fin, estudios, diseños, simplemente a dedo, sin absolutamente ningún tipo de requisitos, se los exonera de absolutamente cualquier concurso, cualquier tema. Y 100.000 soles, señor ministro, yo puedo contratar mañana a mi prima por 99.000, pasado a mi cuñada, o a la amiga, a la vecina, o triangulo, si es que no puede ser familiar, y eso es lo que ha estado sucediendo, señor ministro. Es por eso que hay ministerios, como el Ministerio de Educación, que tiene consultorías a personas individuales por montos altísimos todos los meses. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos acotar para que no se haga uso y abuso de lo que de repente sí es necesario, pero no en este monto? Para que conteste, señor ministro. Gracias, Presidenta. No tenemos ninguna objeción con eso. Nuestra gran preocupación es de que al bajar los montos, a veces lo que se hace es que se fraccionan las consultorías. Entonces, nosotros sí nos gustaría asegurarnos de que esto no genere ese tipo de malas prácticas, en que en vez de tener una sola consultoría, pues de repente a una misma persona vamos a tener 3 o 4 consultorías de 40.000 soles. Entonces, esa ha sido la razón por la cual no queremos que se fraccione, pero estamos de acuerdo con la propuesta. Si son 40.000 soles, pues buscaremos la forma de asegurarnos de que no hayan fraccionamientos, ¿no? O de alguna manera candados que ustedes podemos aceptar, que ustedes nos hagan una fórmula que nosotros podemos ver, porque concurso público, si el valor referencial es igual o superior a 400.000, adjudicación simplificada, igualmente
estimado es inferior a 400.000 y contratación directa por 100.000. O sea, quisiéramos no impedir que efectivamente se haga lo necesario, pero sí que se acote para que no se abuse de esta norma. Perfecto, le mandamos una redacción, un texto para que simplemente evitar estas duplicaciones y que de alguna manera ¿cómo se llama? No se cumpla el espíritu del mensaje, ¿no? Gracias, ministro. Artículo 17 está consensuado. Quienes estén a favor, al voto por unanimidad. Artículo 18, medidas en materia de seguimiento de los indicadores de desempeño, consensuado. Quienes estén a favor, por unanimidad. Artículo 19, está observado, recursos para el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, FED y otros. Está observado básicamente, señor ministro, porque aquí el cuestionamiento es que dice Sierra Azul, siempre hay estos cuestionamientos de por qué no la selva, etcétera, etcétera. Entonces no sé si hay algún señor congresista que ha observado este artículo, si desea hacer el uso de la palabra, si está aquí el congresista que ha observado. Bueno, no está. Entonces, sí, congresista Beteta. Presidenta, sí, efectivamente a través de su presidencia al ministro de Economía. Sería importante que también en esta ley de presupuesto podamos mejorar en cuanto a la partida presupuestaria de lo que es Fondo Mi Riego, porque sabemos que siempre ha sido el ministerio excluido de tener buenos presupuestos, el Ministerio de Agricultura, y entendemos que muchas de nuestras regiones sostienen su economía en base a nuestra agricultura. Por ello yo sí pediría que en estas circunstancias podría el ministro informarnos por qué hay una disminución del monto de Fondo Mi Riego, hoy llamado Sierra Azul. No sé si sea correcto el nombre, pero bueno, no vamos a discutir por el nombre, sino por el presupuesto, por la partida presupuestaria que sí consideramos que podría incrementarse. Gracias. Señor congresista Tucto. Presidenta. Perdón, Pacori. Señor presidente, justamente en la misma línea que iba la colega Karina, en el sentido de que nosotros estamos viendo la modificación del artículo 19, principalmente en el inciso D, donde se pueda buscar un incremento de 200 millones de soles para el programa Mi Riego, entendiendo de que esto es uno de los principales programas que va a fortalecer el desarrollo agropecuario, señora presidenta. Gracias, congresista. Ministro, primero que terminen las mismas interrogantes, el congresista Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Sí, es con referencia al artículo 19, literal D, en cuanto al presupuesto establecido por el Ministerio de Agricultura y Riego por 300 millones. Lo que pasa, señora presidenta, es referente a que me parece que el monto asignado es comparado a años anteriores. Comparado al año anterior fue de 450 millones y hay que entender que el agro necesita ser repotenciado. Hay bastante mano de obra que podemos viabilizar a través del Ministerio de Agricultura. Es por eso que solicito al señor ministro, en este sentido, tratar de repente de hacer un ajuste y tenemos un mejor presupuesto. Quien le habla es de la región Ancash y en ese sentido sigo insistiendo con este gran proyecto especial Chinecas que tenemos en Ancash y necesita también dinamizar y fortalecer el riego en Ancash. Quiero que se tome en cuenta esto, señor presidente, y se estipule pues que de acuerdo a las disposiciones complementarias que se ha dado también en el artículo 14 y 1741 y se autoriza así a otros sectores, también se autorice para que realmente pueda ser incrementado el presupuesto otorgado, ¿no? De acuerdo a los saldos que puedan existir en el 2017, que se considere dentro de las disposiciones complementarias. Muchas gracias, presidente. Congresista Pariona, ¿le concedo una interrupción a la congresista Beteta? Sí. Sí, le concedo la interrupción, presidente. Estoy contento. Gracias, presidente. Solamente también ahí había un problema que podría ampliarse
para la Amazonía. Entonces, que no solamente quede como Sierra Azul, sino también se pueda permitir que la parte de la selva, y que yo represento a Ceja de Selva, entonces me gustaría que también a todas esas regiones de la Amazonía pueda ir este programa, que consideramos no solamente el incremento del presupuesto, sino la ampliación de esta cobertura. También pediría, presidente, que en el artículo 19, en el inciso C, en el tercer párrafo, se pueda quitar donde textualmente señala las transferencias de los recursos autorizados por el presente literal se apruebe mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a solicitud de la Dirección General de Presupuesto Público para el caso del programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal y a solicitud de la Dirección General de Inversión Pública para el caso del FONIPREL, y se incorporen en los gobiernos regionales y gobiernos locales según corresponda en la fuente del financiamiento de recursos determinados. Creo que considero innecesario este párrafo si ya le estamos permitiendo en los otros incisos. Solamente eso pediría que se elimine el tercer párrafo del inciso C del artículo 19. Gracias, presidente. Presidente. Por favor, congresista. Sí, presidente. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también al ministro del Interior. Perdón, al ministro de Economía, quería yo hacerle una consulta, ¿no? Si esto definitivamente se ha hecho un trabajo coordinado con el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta que cada año tenemos más demandas en cuanto a infraestructura, por ejemplo, en canales de riego, tenemos, por ejemplo, represas, riego tecnificado. Presidente, hay que tomar en cuenta que en estos últimos años el cambio de clima ha afectado mucho al sector agrario y hay una preocupación enorme en el sector agrario. Nosotros, yo soy miembro titular de la Comisión Agraria y la demanda, o sea, las necesidades, el reclamo es bastante de los agricultores y la única forma de atender esa demanda es justamente con presupuesto. Además, estamos en un país que requiere ya mejorar nuestra calidad de productos. Si no tenemos infraestructura, si no invertimos en el sector agrario, no vamos a tener la calidad de producto que exige el mercado internacional. Entonces, es necesario ya pensar en darle más presupuesto al sector agrario y bueno, en algún momento el ministro de Agricultura nos tendrá que también aquí sustentar por qué su pedido, pues, por qué su requerimiento ha sido tan poco. En todo caso, con 300 millones en este sistema de riego, o sea, en Sierra Azul, yo lo veo muy poco ese presupuesto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pariona, para que conteste, señor ministro. A ver, varios comentarios. Primero, la asignación, creo que la comparación no es la correcta. En el año pasado, nosotros asignamos, o sea, se asignó 500 millones producto de que había un saldo de balance, de un efecto de saldo de balance, pero en realidad lo que se asignó fueron solamente 300 millones, que es lo mismo que se está asignando el presupuesto del 2017. En segundo lugar, nosotros estamos tratando de cubrir a los gobiernos regionales amazónicos con un programa especial de reforestación, que no está dentro del programa Mi Riego. Desde el MEF estamos haciendo un fondo verde especial, a mí me gustaría anunciarlo, estamos haciendo un programa específicamente para los gobiernos amazónicos, que incluye obviamente Loreto, Ucayali, San Martín, etc. Estos no estarían dentro del fondo, esto sería un recurso adicional. Y lo que nosotros queremos hacer, y estamos muy comprometidos, nos hemos reunido con los gobernadores regionales de estos estados, a que desarrollar fuentes alternativas de ingresos para estos gobiernos regionales. Hay que reconocer, por ejemplo, la situación de Loreto es una situación sumamente extrema. Como ustedes saben, el tema del derrame y el hecho de que el oleoducto no esté funcionando ha ocasionado grandes pérdidas de canon para el gobierno regional y estamos muy comprometidos en ayudarlos a buscar fuentes alternativas de ingresos. Esto se está haciendo junto con
la ministra de Medio Ambiente, y lo que vamos a anunciar pronto es un fondo verde. El fondo verde tiene recursos del gobierno y recursos de otras fuentes, el Fondo Noruego, el Banco Mundial, etcétera, están poniendo recursos para esto. En términos de si queremos ampliar el Fondo Mi Riego a la selva, a mí me gustaría consultar con el sector, pero en la medida en que nosotros estamos atacando este problema con otros recursos, yo pienso que no sería necesario. Cuando ustedes vean el fondo de los gobiernos amazónicos, va a ser un fondo quizás tan grande o más grande que esto, y la idea es desarrollar la reforestación, desarrollar los famosos bonos de carbono, que les permite a una serie de empresas comprar o invertir en tierras para precisamente limpiar su huella de carbono. Chile hoy día tiene ingresos por cerca de 8.000 millones de dólares producto de estas iniciativas. Nosotros no tenemos nada, es parte de la diversificación productiva a la cual se han referido nuestros colegas del Frente Amplio, ¿no? Señor ministro, tal vez, antes de darle la palabra a la congresista Beteta, tal vez aquí de lo que se trata, porque muchos congresistas de la selva siempre ha sido su clamor, que se menciona la sierra, programas específicos para la sierra, pero no hay ninguna mención para la selva. Y muchas regiones de sierra tienen selva. Entonces se ven de alguna manera disminuidos por esta diferencia que se hace en las propias leyes, en los propios programas, más allá de la intencionalidad que exista. Si usted mismo está diciendo que hay una intención y que hay presupuestos específicos y programas específicos, tal vez lo que se podría hacer es un artículo o un inciso donde se note esa intención del Ejecutivo, de repente en otro lado sin un monto, ya que ya está presupuestado, pero donde se pueda de alguna manera, señor ministro, reflejar el interés que existe por trabajar también en programas específicos hacia la selva. Y nosotros dentro de la comisión estaremos trabajando y sesionando toda la siguiente semana y podemos esperar ese artículo para poder ver superado, ya que hay, insisto, yo durante todos estos años yo he visto justamente esa gran preocupación que hay de todos los representantes, porque por ejemplo el Cusco tiene selva, Puno tiene selva, Junín tiene selva, de los congresistas aquí presentes. Entonces, lamentablemente a veces cuando hablamos del Cusco, de Junín, de Puno, solamente pensamos por encima de los 3.000 metros, cuando en realidad tienen extensiones enormes de terrenos que pertenecen a la selva. Congresista Beteta. Luego París. Gracias, Presidenta, por su intermedio. El ministro ha señalado y anunciado de crear un programa Fondo Verde que incluya a la Amazonía. Pero yo le pediría que también, como muy bien usted ya lo ha señalado, se pueda ampliar a todas aquellas regiones o departamentos que tienen ceja de selva, ¿no? Así como Ayacucho, si bien es cierto, está dentro de la sierra, pero tiene ceja de selva. Huánuco lo propio. Entonces, considero que podríamos considerar que todas aquellas regiones que también tengan ceja de selva, para no cerrar solamente a Loreto, bueno, Ucayali, que es lo único que conocen como que fueran los únicos de la Amazonía, pero también somos muchas más regiones que somos parte de la Amazonía. Solamente eso quería, esa tingencia, Presidente. Gracias. Gracias, congresista Parión. Sí, justamente quería yo, agregar a lo que dijo el ministro, es cierto, o sea, hay un fondo, o sea, de este gobierno, el Fondo Verde, que solamente va, se va a desarrollar proyectos de reforestación. Presidente, estoy... Sí, congresista. No, lo que yo le he entendido al ministro es que con Fondo Verde solamente se va a desarrollar proyectos de reforestación, ¿no? En toda la Amazonía. Me parece muy importante, eso es lo que hacía también falta, ya es tiempo de tener un fondo justamente para promover este tema de estos proyectos. Pero lo que yo quiero puntualmente tal vez mencionar es sobre el programa de Sierra Azul. ¿Por qué no
extender más a la selva. Si vemos mucha gente igual de sierra, de selva, o sea, al final es la misma población, o sea, y mucha gente que migra incluso hacia la selva, y hay muchas oportunidades en la selva, por los que ahorita por el sembrío que hacen en todos los productos, sabemos, en toda la Amazonía, no solamente en la selva de Junín, sino en la selva de todos los departamentos. Entonces, ampliar este programa hacia la selva, que va a permitir, ministro, va a permitir mejorar la calidad, o sea, la inversión va a permitir mejorar la calidad de los productos, incluso los proyectos de riego, algunas infraestructuras, como decía, canales de riego, va a ser muy importante. Y esto, que no solamente sea de sierra, ministro, yo insisto en esta posición, yo sé que aquí podría haber forma, como usted lo ha dicho, de repente con una opinión del ministro de Agricultura, porque él es el que seguramente ha solicitado solamente sierra. Gracias, ministro. Gracias, congresista. Ministro. Totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que plantea la presidenta de la comisión. Les alcanzamos una redacción en la cual incluyamos a la selva y veamos también los mecanismos que podemos ampliar para también ajustar, no solamente atender la parte de sierra, sino atender la parte de selva. Yo en principio no tengo ninguna objeción de expandir el fondo a ceja de selva, pero les alcanzamos una redacción para incluirle en el presupuesto. Gracias, ministro. Ya no contamos con el quórum correspondiente, ya hemos básicamente avanzado con todos los artículos más que no estaban consensuados. Si es que los señores congresistas lo creen pertinente, darle, suspender la sesión hasta el día martes temprano para que el señor ministro nos pueda hacer todas las aclaraciones necesarias y los artículos que se ha comprometido a enviar. Siendo así, siendo las 2:18, se levanta la sesión, se suspende la sesión para continuar el día martes. No nos olvidemos que el día martes, miércoles, vamos a estar todo el día en sesión, donde les pido también que en esa ocasión puedan traer algunos artículos que están solicitando, porque tienen que ser solicitados en comisión y tienen que estar grabados. Por lo tanto, les sugiero que a partir del día martes, en la tarde, ya debemos de empezar a ver todos estos pedidos adicionales en cuanto a los artículos, porque hay necesidad de evaluarlos para luego ver cuáles pueden ser incluidos y cuáles no. Les agradezco una vez más, como siempre, su presencia y sus aportes, y siendo las 2:19 se suspende la sesión, agradeciendo la presencia del ministro y los funcionarios del MEF.